Hola queridos alumnos de séptimo año básico. Bienvenidos a la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Soy la profesora Alejandra Guayquiñir, quien los acompaña durante todo este segundo periodo, del Colegio Marista Marcelino Champañat. Para comenzar, es importante que te ubiques en un lugar de tu casa en donde te encuentres cómodo y cómoda. Reúne los materiales necesarios para comenzar nuestra clase. Cuaderno de historia, lápiz grafito o lápiz pasta, goma de borrar o corrector y el libro de historia. Recuerda escribir la fecha en tu cuaderno de historia y en las páginas del libro que vamos a trabajar. Registra la clase en tu cuaderno con letra clara y legible. Las actividades debes enviarlas al correo de la profesora a guayquinir@cmchmaristas.cl. Es la clase número 4 de hoy jueves 27 de agosto del 2020. Para comenzar, es importante que recordemos en qué unidad estamos trabajando. Segunda unidad, civilizaciones clásicas, Grecia y Roma. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. La influencia cultural y la importancia de la civilización griega, ciudad-estado. El término democracia y sus características. Hablamos también de dónde proviene la democracia. Leímos un texto referente a la democracia ateniense. Observamos y analizamos el cuadro comparativo y el ordenador gráfico para luego responder algunas preguntas. Hoy nos encontramos nuevamente trabajando en la segunda unidad, civilizaciones clásicas, Grecia y Roma. Registra en tu cuaderno el siguiente objetivo correspondiente a esta clase. Relacionar las principales características de la civilización romana: derecho, organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros. Con la extensión territorial de su imperio, la relación con los pueblos conquistados, el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. Civilización romana. Para comenzar, vamos a definir dos términos. ¿Qué entendemos por derecho? Al ordenamiento jurídico que regula las relaciones establecidas en una determinada nación o entre estados. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que otorgan facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dar a los miembros de la sociedad seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. ¿Qué entendemos por república? El concepto de república es una forma de gobierno caracterizada por mantener el equilibrio en distintos poderes a través de la creación de instituciones que lo detentan, evitando con esto la concentración del poder en una sola persona o entidad. Durante la República Romana, este equilibrio existió entre la magistratura, el Senado y las asambleas. Origen de la civilización romana. Al estudiar los orígenes de Roma y su pueblo, se confunden datos provenientes de la tradición oral y del relato histórico. De acuerdo a la mitología romana, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, hijo del dios Marte y descendiente del héroe troyano, Eneas por parte de su madre. Los gemelos Rómulo y Remo habrían sido arrojados al río Tíber por su tío abuelo, rey de Alba Longa, quien había usurpado el trono a su hermano y quería eliminar a los niños por ser los nietos y descendientes legítimos del rey destronado. Dice la mitología que una loba habría rescatado a los pequeños, alimentándolos hasta que fueron recogidos por una pareja de campesinos, que los criaron hasta alcanzar la juventud. El emplazamiento elegido para fundar la ciudad correspondería al lugar donde fueron rescatados por la loba, un sitio con 7 colinas, a orillas del río Tíber, frente a la isla Tiberina.
Del origen histórico. La civilización romana se desarrolló en el siglo VIII a.C., en torno al mar Mediterráneo, en la península itálica, dominando tierras en los tres continentes que bañaban sus aguas: Europa, África y Asia. Roma fue la cuna de esta civilización, situada a orillas del río Tíber, en la península itálica, en el centro del mar Mediterráneo. Los romanos sometieron a diferentes pueblos mediante pactos con distintos grados de autonomía, extendiendo entre ellos la lengua, o sea, el latín, el derecho romano y su forma de vida, la romanización. La historia romana se divide en tres etapas, y estas son: Roma latina, etrusca, conocida como la monarquía; Roma republicana, conocida como república; Imperio romano, conocido como imperio. La Roma latina etrusca, bien conocida como monarquía, es un periodo que comenzó en el año 753 a.C. hasta el 509 a.C. Este periodo en que Roma fue gobernada por los reyes etruscos, de acuerdo a la investigación histórica, esta etapa se inició a fines del siglo VIII a.C. En esta época, el territorio romano se limitaba a las 7 colinas. Roma republicana, periodo en que tras la expulsión de los etruscos del gobierno, Roma se organizó políticamente como una república, a cuya cabeza se encontraban 2 cónsules, elegidos por la Asamblea de los Ciudadanos. Fue el periodo en que se inició la expansión romana, primero en la península itálica y luego los territorios de la cuenca del mar Mediterráneo. El Imperio romano, periodo en que las instituciones republicanas perdieron su poder, y eso fue asumido por el emperador, quien, apoyado en el ejército y en la red de funcionarios, gobernaba la ciudad de Roma y el extenso imperio. Suele distinguirse entre el Alto Imperio, siglo que comprende del 1 al 2 después de Cristo, época del emprendedor romano, y el Bajo Imperio, siglo que comprende entre el 3 y el 4 antes de Cristo, época marcada por la crisis y la decadencia. La sociedad romana. En cuanto a la sociedad de los primeros tiempos, como era habitual en la antigüedad, existían hombres libres y esclavos. Entre los primeros se distinguen 3 grupos claramente diferenciados: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Sociedad romana. Patricios eran la clase dominante que poseía todos los privilegios, tanto fiscales como judiciales, políticos y también culturales. Luego encontramos a los plebeyos. Eran el pueblo que no gozaba de todos los derechos ni privilegios. Y al final se encuentran los esclavos. No tenían derechos y eran posesión de sus amos. Si observas esta imagen, te vas a dar cuenta que incluso vestían de forma distinta. Los patricios, plebeyos y esclavos. Ellos componen la sociedad romana. La República Romana. En el año 509 a.C., mediante una rebelión, los romanos desterraron al rey Tarquino el Soberbio y pusieron fin al dominio etrusco y a la monarquía. La ciudad se independizó y, para evitar el poder personal, los romanos instauraron un nuevo sistema político que llamaron república. Se iniciaba así, al igual que en las polis griegas, la práctica de elegir magistrados anuales. Los principios de este sistema político eran los siguientes: separación de poderes en distintas funciones ejecutivas. Ese era uno de los principios. Segundo principio: funcionamiento colegiado de las autoridades. Tercer principio: carácter electivo, representativo y temporal de las autoridades ejecutadas. Aunque existen dudas sobre lo ocurrido en Roma durante sus inicios,
se sabe que su primera forma de gobierno fue la monarquía y que durante algún tiempo estuvo bajo el dominio de los etruscos, época en que Roma crece en tamaño y poder. Sin embargo, para el año 509 a.C., la monarquía cayó y el último de los reyes fue expulsado de la ciudad. A partir de entonces fue instaurado un nuevo sistema de gobierno, la República. La República se había originado como un sistema aristocrático dominado por un reducido grupo social, los patricios, quienes monopolizaban todos los cargos políticos y religiosos. Pero este sistema pronto comenzó a ser reformado debido a las presiones ejercidas por otro grupo social, los plebeyos. Estos gozaban de libertad, pero no de derechos políticos, por lo que comenzaron a movilizarse en busca de igualdad. Algunas consecuencias de este proceso fueron la progresiva ampliación de los derechos políticos y la creación del primer código de leyes escritas de Roma, Ley de las 12 tablas, con lo que se dejaba atrás las prácticas abusivas de la aplicación de leyes consuetudinarias, es decir, basadas en la tradición y la oralidad. Sociedad romana durante la República. Durante la República Romana encontramos los ciudadanos y a otro grupo que eran los no ciudadanos. La sociedad romana fue patriarcal. Solo los hombres patricios y luego los plebeyos fueron considerados ciudadanos con derechos políticos. Tanto las mujeres como los niños y los esclavos estaban bajo la tutela de sus respectivos paterfamilias, o sea, hombres cabeza de familia. No obstante, las mujeres tuvieron un destacado rol en el ámbito privado. Las mujeres más ricas podían influir desde ese espacio en la política. Por su parte, las mujeres del pueblo trabajaban en los campos, realizaban algunos oficios manuales y asumían las labores domésticas. Instituciones republicanas. Dentro de las instituciones republicanas podemos ver el Senado, los comicios, las magistraturas. El Senado fue la institución que más perduró en la historia antigua de Roma, creada bajo la dinastía de los reyes legendarios y subsistió hasta fines del Imperio Romano. Está integrado por excónsules y excuestores. Luego encontrábamos los comicios. Eran asambleas populares en las que participaba el pueblo. Había 3 tipos de comicios: los curiados, integrados por los patricios; los centauriados, integrados por los ciudadanos soldados; y los tributos, organizados por la plebe. Las magistraturas fueron autoridades ejecutivas superiores del Estado. Eran cargos administrativos para los cuales eran electos los ciudadanos por un tiempo limitado, máximo 1 año. El Senado tenía la siguiente atribución: asesorar a los magistrados, ratificar las leyes, dirigir la política exterior, Tribunal Supremo, controlar el tesoro público. Los comicios, sus atribuciones eran: elegían a los magistrados, votaban las leyes, decidían sobre la paz o la guerra junto al Senado. Las decisiones de la plebe se conocían como plebiscitum, que significa lo que la plebe quiere. Si observas, este cuadro lo vas a encontrar en tu libro. Funcionamiento de la República Romana. Lo integraban 2 personas a los cónsules, máximo representante del poder civil y militar. Convocaban y presidían la asamblea. Duraban 1 año en su cargo y debían rendir cuenta de sus acciones al terminar su periodo. Los censores estaban integrados por 2 personas, encargados de realizar un censo cada 5 años para determinar la fortuna de los ciudadanos y dividirlos en las clases. Dictador. Lo integraba 1 persona
y era la magistratura extraordinaria en caso de guerra o crisis. Eran escogidos por los cónsules. Ediles. Los ediles velaban por el orden público y vigilaban los mercados y los espectáculos. Los pretores administraban la justicia en la ciudad. El Senado, institución de carácter vitalicio, compuesta en un comienzo por 300 patricios, quienes autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los magistrados, controlaban la política exterior y las finanzas y aprobaban las resoluciones de los comicios. Los patricios eran un grupo de aristocracia hereditaria que basaba su poder en la propiedad de la tierra y su explotación. Eran los descendientes de los fundadores de Roma y por mucho tiempo los únicos con derechos políticos. El grupo de los comicios o asambleas elegían a los magistrados, cónsules, pretores, ediles y censores. Sancionaban las leyes y atendían las apelaciones que hacían los ciudadanos. Estaban compuestos por los ciudadanos residentes en Roma. En sus inicios solo patricios y con el tiempo también plebeyos. El grupo de tribunos de la plebe representaban y defendían a los plebeyos. Podían oponerse a los proyectos de la ley. El grupo de los plebeyos, amplio grupo social compuesto por comerciantes, campesinos y artesanos. Por largo tiempo estuvieron excluidos del poder político. Con el tiempo lograron representatividad y progresivamente acceder a los cargos de gobierno. Las magistraturas romanas, a excepción de la dictadura, eran electivas, temporales y responsables, es decir, que estaban sometidas a la ley. Eran también gratuitas, pues no percibían sueldos, y colegiadas, esto es, compuestas por más de una persona. La expansión romana y sus consecuencias. Desde los inicios de la República, Roma debió enfrentarse con los pueblos que querían dominar la región. Fueron tiempos muy duros, pero ya desde mediados del siglo IV a.C., los romanos comenzaron a cosechar victorias en sucesivas guerras y a extender su dominio. En el lapso de casi 2 siglos lograron conquistar la península itálica, cuya unificación bajo dominio romano se consolidó a mediados del siglo III a.C. El Mediterráneo occidental. Como resultado de las victorias de Roma sobre los cartagineses en las guerras púnicas, estas se extendieron con interrupciones entre los años 246 a.C. y 146 a.C. El Mediterráneo oriental, donde ya en el año 133 a.C. se había logrado dominar Asia Menor, Macedonia y Grecia. La expansión romana fue realizada por un ejército romano, disciplinado y eficiente, que fue evolucionando en sus tácticas y armamentos hasta convertirse en el más poderoso del mundo antiguo, lo que lo convirtió en la gran potencia política y militar de la época. Las conquistas dieron a Roma poder, prestigio y grandes riquezas, como metales preciosos, esclavos y productos de todo tipo. Estas riquezas llegaban por la vía de los botines de guerra, los impuestos que debían pagar los territorios dominados y el comercio de larga distancia. En el aspecto social, la expansión tuvo efectos dispares, beneficiando a unos y perjudicando a otros. Gracias a las conquistas, los miembros de la clase alta que ocupaban cargos políticos aumentaron sus riquezas y tierras, formando grandes latifundios trabajados por esclavos. Formaron la clase llamada orden senatorial. También fueron favorecidos quienes se enriquecieron con los negocios, el comercio, el cobro de impuestos, etc., formando una nueva clase que se denominó orden ecuestre u orden de caballeros. Algunas consecuencias de este proceso
fueron la progresiva ampliación de los derechos políticos, la creación del primer código de leyes escritas en Roma, ley de las 12 tablas, con la que se dejaba atrás las prácticas abusivas de la aplicación de leyes consuetudinarias, es decir, basadas en la tradición y la oralidad. Proletariado, un grupo social muy pobre que subsistía con las donaciones del Estado o vendiendo sus votos a los candidatos políticos. Con el proceso de expansión romana, el número de esclavos aumentó de manera considerable y, de hecho, la economía de Roma llegó a sustentarse en el trabajo esclavo. Pese a la importancia económica y a que sus funciones se diversificaron con la expansión, salieron del ámbito exclusivamente familiar. Las malas condiciones de vida de los esclavos no experimentaron grandes variaciones, llegando a producirse grandes sublevaciones que fueron duramente reprimidas, como la revuelta que lideró Espartaco en el siglo I a.C. Para los pequeños propietarios del grupo medio, en cambio, las conquistas significaron la ruina. Esta progresiva expansión tuvo grandes repercusiones sociales. Mientras los patricios y los plebeyos enriquecidos se vieron favorecidos con el aumento de tierras, la intensificación del comercio y el acceso a la mano de obra esclava, otros sectores se empobrecieron. El descontento social, especialmente de la población campesina y en aquellos que carecían de propiedades, pronto derivó en nuevas luchas sociales que buscaron cambiar la desigualdad repartición de las tierras. El Imperio Romano. En el año 27 a.C. se inició formalmente el gobierno de Octavio, al recibir del Senado los títulos y cargos de príncipe, primer ciudadano, imperator, jefe ejército, y Augusto, sublime. Con ello comenzó una nueva etapa en la historia de Roma, el imperio. Su característica política principal fue que una sola persona concentró en sus manos el poder que antes era compartido por diferentes magistrados. Esa persona fue el imperador, quien estaba apoyando fuertemente por una milicia personal, la Guardia Pretoriana. Augusto comprendió que Roma y su extenso imperio no podían seguir siendo gobernados como en los tiempos de la República. La monarquía no era una solución, pues ese sistema era odioso para los romanos. Entonces aplicó una fórmula que perduraría en el tiempo. Mantuvo la apariencia republicana, es decir, dejó subsistir las antiguas instituciones. Pero éstas perdieron su poder porque él las acostumbraba o las elegía a sus miembros. Muchas tareas pasaron a manos de la burocracia y de un nuevo consejo que dependían de él. Con el fin de mejorar la administración y el gobierno del imperio, Augusto estableció una división en provincias imperiales y provincias senatoriales. La organización de gobierno del imperio. Estaba el emperador, quien elige al Senado. El emperador nombra al Consejo del Príncipe. El Consejo del Príncipe nombra a los miembros del orden senatorial y ecuestre. Los miembros del orden senatorial y ecuestre tienen a su cargo las provincias imperiales, el ejército, la policía en Roma e Italia. El Senado, quien fue elegido por el emperador. ¿Ya? El Consejo del Príncipe también controlaba a los magistrados. El Senado también elige a los magistrados y los magistrados al Senado. Tienen a su cargo los magistrados las provincias senatoriales y tienen a cargo las finanzas y justicia en Roma. Las provincias imperiales dependían directamente del emperador, quien nombraba como gobernador a un legado suyo que ejercía el cargo unos 3 o 4 años.
correspondían a las provincias que tenían riesgo de invasión o rebelión. En ellas se encontraban fuerzas militares permanentes. Las provincias senatoriales dependían del Senado, el cual elegía por sorteo a un gobernador, que duraba un año en su cargo. El emperador podía intervenir en ellas si era necesario. En las provincias, las ciudades gozaban de bastante autonomía. Era habitual que eligieran a sus propios magistrados, administraban justicia, mantuvieron el orden público y la ley, cobraban impuestos y dirigían las finanzas locales. Roma solo ejercía una especie de tutela y actuaba en forma más directa cuando había dificultades o era necesario mediar entre dos ciudades. La romanización. La cultura romana se fue difundiendo lentamente en vastos territorios, proceso que se conoce como romanización. Sus principales instrumentos fueron los siguientes. Al expandir sus fronteras, los romanos extendieron también su organización, su forma de vida y su cultura, sobre todo entre las élites provinciales en un proceso que es conocido como romanización. Luego de la conquista militar y la violencia asociada a ello, proseguía una política de consenso, tolerancia y otra serie de mecanismos que tenían como finalidad la integración del territorio y el pueblo conquistado a la unidad política, económica y cultural de Roma, y con ello al mundo que los romanos consideraban civilizado. Entre los elementos que contribuyen a este proceso, destacaron la creación de una administración única para todas las provincias del imperio, la concesión de la ciudadanía, la incorporación al ejército de los habitantes de las provincias, la difusión del latín como la lengua oficial, la universalización del derecho romano, la construcción de una extensa red de caminos y centros urbanos de semejanza romana. O sea, podemos decir que la romanización que hizo fue modernizar el imperio. Si miras esta lámina, vas a encontrar que durante la romanización los caminos otorgaban rapidez al ejército, consolidaban el comercio entre las regiones distintas, eran una visible ostentación de poderío romano, al igual que los puentes y el acueducto, que aún subsisten. Roma fue un imperio de ciudades y centenares de ellas se fundaron a lo largo y ancho de sus dominios. Los foros, templos, anfiteatros, termas y circos la identificaban, y en este sentido los romanos constituyeron la tradición griega de privilegiar los espacios públicos como una demostración de pertenencia a una civilización superior. Los romanos impusieron una misma legislación en sus dominios, la lex, conocida como la ley. Llegaba a todo el imperio y fue también instrumento para la expansión de la lengua latina, que impregnó todos los dialectos de la región. La ley y el latín fueron un vínculo de unión entre los habitantes del imperio. La arquitectura y el comercio impusieron un nuevo sistema de pesos y medidas. Quienes quisieran transar o construir debían recurrir a los romanos. El intercambio comercial con los metrópolis se realizaba solo con monedas acuñadas por Roma y con la imagen del emperador. El cristianismo y su difusión. Roma es un periodo en donde el cristianismo y su difusión fueron sumamente importantes. En el siglo I después de Cristo, la provincia romana de Judea fue el lugar de origen de una nueva religión, el cristianismo, el cual constituye uno de los fundamentos de nuestra cultura occidental. El cristianismo hunde sus raíces en el judaísmo. Los judíos adoraban a un Dios único y esperaban la llegada de un Mesías, que ellos llamaban el Salvador, que vendría a liberar a su pueblo. En los tiempos
de Augusto nació Jesús de Nazaret, quien a los 30 años inició su prédica anunciando que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que traía el Evangelio, o sea, la buena noticia, un mensaje de amor y de salvación para toda la humanidad, sin distinción de pueblos ni condición social. Las autoridades religiosas judías no lo reconocieron como tal, lo consideraban una amenaza y fue condenado a morir en la cruz. Tras la muerte de Jesús, sus apóstoles asumieron la tarea de difundir su mensaje. Los romanos toleraban el culto a otros dioses, pero a partir del siglo III, los cristianos comenzaron a ser perseguidos con violencia. Pese a ello, el cristianismo siguió difundiéndose y a partir del siglo IV fueron paulatinamente aceptados por el imperio. Debido a la masividad que alcanzó el cristianismo, el emperador Constantino declaró la libertad de culto mediante el Edicto de Milán del año 313. Finalmente, el emperador Teodosio reconoció el cristianismo como la religión oficial del imperio mediante el Edicto de la Tesalónica en el año 380. Bueno, después de que te haya contado toda esta historia de Roma, ya que es extensa, ya, y que ha hecho un cambio radical en todo lo que hemos visto durante esta segunda unidad. En este minuto, te toca a ti. A ti te toca ahora participar de esta actividad. Te voy a invitar a que observes la imagen de la página número 89 de tu libro de historia, que leas la información que dice, me pasé para atrás, me voy a volver nuevamente, porque no nos salió la imagen. Bueno, no va a salir acá, pero tú la vas a mirar en tu libro, como te digo, en la página 89. Ahí te vas a dar cuenta que hay una fotografía y dice, ruinas del Foro Romano, Roma. El foro era el principal espacio público de la ciudad de Roma. En él se ubican los principales edificios religiosos, comerciales, administrativos y judiciales de la ciudad. Fue en un edificio ubicado en este espacio donde tradicionalmente se reunía el Senado, una de las principales instituciones de la antigua Roma. Y como te dije, ahora te toca a ti. Vas a responder las preguntas que se encuentran en el punto 2, que está más abajo de la imagen de tu libro, en la página 89. ¿Cómo imaginabas que era antiguamente el espacio de la fotografía? A ver, pensemos. Observa la imagen con detención. Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Cómo imaginas que era antiguamente el espacio de la fotografía? Que se me ha corrido la imagen. El espacio de la fotografía era un espacio público importante que se encontraba rodeada de grandes construcciones. La siguiente pregunta, que está ahí mismo en el punto 2. ¿Quiénes piensas que se congregaban en este espacio? ¿Quiénes se reunían en este espacio? De todo lo que hemos visto, de todo lo que yo te he contado, de todo lo que yo te he leído, ¿quiénes piensas tú que se reunían en este espacio? En el espacio que aparece en la imagen de la página 89 de tu libro de historia. En este espacio se congregaba el Senado con la finalidad de discutir asuntos públicos. Mira dónde se reunían. Era un lugar abierto, con muchos edificios. Pero mira, ahí ese espacio lo ocupaban para eso, para discutir asuntos públicos. Mira qué importante. Ahora te quiero invitar a que vamos a leer juntos. Vamos a leer Augusto y la formación del imperio. Esta es una pequeña historia romana en el cual lo vamos a leer y luego vamos a desarrollar unas preguntas que tú todo esto lo vas a ir registrando en tu cuaderno con una letra clara, ordenada,
respetando los márgenes y los espacios para que cuando tú envíes tu trabajo de vuelta, yo lo pueda revisar de muy buena manera y no sea tan difícil para poder leer cuando tomes la fotografía. En el año 31 a.C., un destacado militar llamado Octavio acabó con la época de las grandes luchas republicanas y fue distinguido por el Senado romano con el nombre de Augusto, que significa el majestuoso o el venerable. A este nombre, Octavio antepuso el nombre de su padre adoptivo, César, y el título de emperador, que tradicionalmente era otorgado al general victorioso en una batalla. De esta forma, Octavio pasó a la historia con el nombre del emperador César Augusto, que conservarían sus sucesores. Vamos a la lectura. El gobierno de Augusto, que se extendió hasta 14 después de Cristo, es conocido como el siglo de oro, por la paz y la prosperidad que lo caracterizaron, manteniendo un gran genio político y diplomático. Gobernó los primeros años como príncipe inter pares, es decir, como el primer ciudadano entre los romanos. Se cuidó de no ser elegido rey, manteniendo las instituciones de la República. Aunque concentraba todos los poderes, se hizo asesorar por el Senado y por el Consejo del Emperador, tranquilizando así a los partidarios del antiguo régimen republicano. Su enorme poder se explica por los muchos cargos que ocupó: pontífice máximo, cónsul, censor, tribuno de la plebe y el emperador, es decir, general del ejército. Asumió estos cargos y poderes de forma vitalicia para toda la vida, para él y sus sucesores, iniciando así el gobierno imperial altamente centralizado. Augusto no abusó de su inmenso poder, sino que lo ejerció en beneficio de Roma y del imperio. Una de sus principales preocupaciones fue la de reorganizar la administración del imperio, nombrando nuevos funcionarios y dividiendo las provincias romanas en imperiales y senatoriales. Estas últimas quedaron a cargo del propio Augusto, ya que al ser provincias fronterizas requerían de grandes guarniciones militares que quedaban al mando del emperador. Otra de sus preocupaciones fue el consolidar las fronteras del imperio más que extenderlas, proclamando así la paz romana, que puso fin a las conquistas y bajo cuyo amparo debían desarrollarse las energías materiales y los valores espirituales. Se opuso a la explotación de las provincias y contribuyó a su desarrollo material y cultural. Hizo construir caminos, canales de riego, acueductos. Hizo confeccionar un mapa del imperio y un censo de toda la población. Mecenas, amigo íntimo de Augusto, concedió su protección a los artistas, poetas y escritores. Al morir Augusto, a los 76 años de edad, los senadores le concedieron su más alto honor. Sobre sus propios hombros condujeron su cuerpo a la pira, o sea, a la fogata, para su incineración, o sea que lo quemaron. Como dije, ahora te toca a ti. Entonces, ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió con las instituciones republicanas al iniciarse el Imperio de Augusto? Yo te invito a que tú vuelvas el video de atrás, vuelvas a la lectura y busques dónde se encuentra la respuesta. De todas formas, igual lo vamos a hacer juntos, porque la idea es que aprendamos juntos. Augusto, aunque ejercía el gobierno de Roma de un modo absolutista, quería dar la imagen de ser solo un ciudadano más, igual que el resto, pero con la única particularidad de ser el imperio de los ciudadanos. Las instituciones republicanas, Augusto las respetó todas salvo una: la elección de los magistrados, que los elegía él.
De este modo, quiso dar la apariencia de que la república aún existía bajo su gobierno. ¿En qué se diferenció el poder de Augusto con el poder dictador en los tiempos de la república? A ver. El poder de Augusto se diferenció de la dictadura en los tiempos de la República en cuanto al tiempo en que se ejercía el poder y en las instituciones republicanas. No desaparecieron como ocurría cuando se nombraba al dictador. Ya llevamos 2 preguntas de este texto. Tercera pregunta. ¿Por qué crees tú que se habla de siglo de oro de Augusto? Explica con 2 argumentos. Yo te voy a dar los que yo propongo en esta respuesta y si tú tienes otro, bienvenido es. Así que tú me envías la respuesta que tú creas que es correcta. Yo te voy a mostrar aquí lo que yo he encontrado en el texto. Se habla del siglo de oro de Augusto por la paz y la prosperidad que hubo en ese tiempo. Como ejemplo de esto, se puede nombrar la Pax Romana, que hubo en esta época, ya que Augusto se dedicó a consolidar las fronteras más que en expandir el territorio. También en esta época se desarrolló el imperio de forma material, ya que se construyeron caminos, canales de riego y acueductos. Pregunta número 4. ¿Por qué se considera a Augusto el fundador del Imperio de Roma? ¿Por qué se considera a Augusto el fundador del Imperio de Roma? Porque Augusto tenía muchos cargos y poderes, por lo que Roma se estaba gobernando de forma centralizada. Estos cargos eran pontífice máximo, cónsul, censor, tribuno de la plebe y el emperador general del ejército. Actividad. Así como ya hemos hecho en la actividad que te invité a participar, esta actividad la vas a hacer solito tú en tu casa, ¿ya? Dice, cada uno de ustedes, los alumnos y las alumnas de los séptimos años, leerán las fuentes que aparecen en el libro en la página 88, que son aquellas que están de color en unos cuadritos. Y desarrollarán la pregunta número 1 en su cuaderno de historia, ¿ya? Pero ojo, mucha atención, que en la pregunta número 1, como dice ahí, atención en el punto número 1, contiene 2 preguntas juntas. Así que fíjate bien cuando vayas a escribir la pregunta, las tienes que desarrollar por separado. También te voy a invitar a que leas la página 92 y la página 93 de tu libro. Y desarrolles la pregunta número 1, número 2, número 3 y número 4 de la página 93 en tu cuaderno de historia. También tienes que observar y fijarte muy bien con mucha atención que en el punto 2 también contiene 2 preguntas juntas. Y los puntos que tienen 2 preguntas juntas las tienes que responder por separado. ¿Ya? Es una actividad bastante corta, no es tan larga, solo tienes que leer. Búscate un minuto, un espacio en el día y lee con tranquilidad. Te invito a que subrayes los términos más importantes, los puntos más importantes para que te ayuden a responder la pregunta. ¿Recuerdas lo que nos han enseñado en lenguaje, en comprensión lectora todos estos años? Leo el texto atentamente, ¿cierto? Hago una lectura atenta al texto. Luego, ¿qué hago? Leo la pregunta. Subrayo lo importante que me está preguntando. O sea, ¿qué es lo que me está preguntando? Lo esencial de la pregunta. Y luego vuelvo al texto. Cuando vuelvas al texto, yo te recomiendo que subrayes donde encuentras la respuesta. Y luego con tus palabras tú vas a explicar qué te estaba preguntando, qué quería decir. Hazlo bien, porque recuerda que este periodo está siendo evaluado. Por lo tanto, haz un trabajo muy bueno. Así como el que hacías tú en el colegio. Lo mismo.
pero ahora con más tiempo, con tranquilidad, en un espacio de tu casa, en donde te sientas tranquilo, sin interrupciones. Dedícale un poco de tiempo. Haz una actividad primero, luego haz la otra. Como ya vamos finalizando nuestra clase de hoy, que ha sido un poco extensa, porque la civilización romana es un poco extenso ese periodo. Es un periodo extenso donde han pasado muchas cosas. Entonces yo, para finalizar, quiero que recordemos cuál era el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy decía relacionar las principales características de la civilización romana: derecho, organización, burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros, con la extensión territorial de su imperio, la relación con los pueblos conquistados, el proceso de romanización y posterior la expansión del cristianismo. Nuestro objetivo era grande, por lo tanto, era tan extenso como esta civilización. Y la pregunta del día: ¿qué vimos la clase de hoy? En este punto vamos a hacer el recuento de todo lo que vimos. Vimos dos conceptos: el concepto de república y el concepto de derecho, que nos va a acompañar durante todo este proceso de estudio. También vimos el origen de la civilización romana. Vimos la sociedad romana, cómo estaba constituida la sociedad romana. La República Romana. La expansión romana y sus características. El Imperio Romano y la romanización. Y el cristianismo y su difusión. Ahora nuevamente te toca a ti. ¡Tarán! Este es el ticket de salida. En este ticket de salida recuerda que tenemos una pregunta. Y dice así: ¿cómo el cristianismo pasó a ser perseguido a la religión oficial del imperio? ¿Cómo el cristianismo pasó de ser perseguido a la religión oficial del imperio? Esta respuesta está dentro de todo lo que hablamos hoy. Solo tienes que tomar mucha atención, darte tu tiempo, escuchar este video, anda parando, anda tomando apuntes, para que luego puedas responder esta pregunta que abarca todo lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, y para terminar, te recuerdo: debes enviar tu reporte de tus actividades a mi correo, a guayquinir@cmchmaristas.cl. Obviamente, como este proceso es harto lo que hemos visto, he ido revisando de a poco algunos mails y te he ido enviando de vuelta tu mensaje de lo que tienes que mejorar, cuánto es lo que está bueno, ¿ya? Por eso hazlo con mucha tranquilidad. Invito a todos esos compañeros que se están conectando en este segundo periodo a que comiencen a poner al día sus cuadernos, a escribir con letra clara, a sacar las fotos sin que nos tirite la mano para que yo lo pueda ver, ¿ya? Porque recuerda que este proceso, todo el proceso que partió en marzo hasta ahora va evaluado, y todo lo que viene a futuro también se va a evaluar. Por lo tanto, te invito a que te apures para que así al final estemos tranquilos y todos nos podamos volver a ver en octavo básico. Y lo más importante de todo esto que hemos vivido: no olvides que debemos continuar cuidándonos. Y no olvidar que si vamos a salir de casa, cubrámonos la boca con la mascarilla. Lavarnos las manos frecuentemente. Porque yo me cuido para cuidarte a ti. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas una muy hermosa semana. Un abrazo, tu profesora de siempre que te quiere, Alejandra Guayquinir. Chao.